Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase es sobre una introducción a la fisiología cardiovascular y luego vamos a hablar del ciclo y gasto cardíaco. La función principal del sistema cardiovascular consiste en transportar oxígeno y nutrientes hacia los tejidos y retirar los productos de desecho que son generados en los tejidos, ¿sí? del metabolismo celular. Además de esta función principal, va a cumplir con otras funciones secundarias, como por ejemplo el transporte de hormonas a través del torrente sanguíneo hacia sus células blanco. También va a cumplir un rol en lo que es la regulación de la temperatura corporal, llevando el calor generado hasta la superficie del cuerpo, de esta forma disipando el calor. Y va a interceder también en lo que es la mediación de respuestas inflamatorias y de defensas del organismo. Y bueno, para esto consta de tres componentes principales: un elemento central que actúa como bomba, que es el corazón, que va a ser el que ejerce la fuerza para mover un líquido, que es la sangre, ¿sí? A través de una serie de tubos contenedores que son los vasos sanguíneos. Bueno, en el organismo tenemos dos circuitos circulatorios. El que llamamos circulación menor o pulmonar, ¿sí? Que es el que arranca en el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. Esta sangre, que es pobre en oxígeno, va hacia los pulmones para realizar el intercambio hematogaseoso, ¿sí? A través de los alvéolos. Y luego, después del intercambio gaseoso, esta sangre, que ahora es rica en oxígeno, retorna hasta la aurícula izquierda. Y ahí se cerraría el circuito menor o pulmonar. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y aquí comienza la circulación mayor o sistémica a través de la aorta, que luego se va dividiendo en vasos de menor calibre, ¿sí? Hasta llegar a los capilares sistémicos. Esta sangre llega a todo el organismo, realiza el intercambio con los tejidos y luego del intercambio, ahora la sangre que va a retornar va a ser pobre en oxígeno, que retorna a la aurícula derecha, ¿sí? Completando así el circuito de circulación mayor. Bien, y ahora vamos a ver las características principales de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que son las arterias, los capilares y las venas, y del sistema linfático, que también forma parte de lo que es el sistema circulatorio. Bueno, las arterias son los vasos que transportan la sangre con la presión más alta hacia los tejidos y también los flujos sanguíneos con velocidades más altas. En general, las paredes de las arterias son más fuertes que el resto de los vasos, ¿sí? Pero las arterias más grandes tienden a ser más elásticas, ¿sí? Las grandes arterias, la aorta que sale del corazón y las arterias que le siguen de gran tamaño, tienden a ser más elásticas que musculares. De hecho, a medida que nos vamos alejando, que se van ramificando las arterias, ¿sí? Desde la salida del ventrículo hacia la periferia, ¿sí? A medida que se van haciendo más pequeñas, pasa a aumentar el componente muscular y tienden a ser menos elásticas, ¿sí? Hasta llegar a las arteriolas, que son las arterias que tienen la pared muscular más gruesa en comparación con su diámetro. Bueno, las arteriolas entonces son las arterias más pequeñas y son vasos muy musculares, como dijimos, en proporción a su diámetro, son los que tienen la mayor proporción entre la capa muscular y el diámetro. Y esta propiedad de la pared muscular
hace que sean importantes puntos de control, ya que pueden cerrar la luz o abrirla por completo al dilatarse, y de esta forma pueden alterar mucho el flujo sanguíneo local en cada lecho tisular, digamos, en respuesta a mecanismos de regulación o a necesidades del tejido. Al terminar las arteriolas, digamos, están estas otras que son las metaarteriolas, que serían al final de las arteriolas. Estos vasos están como a mitad de camino entre una arteriola y los capilares, ya que no tienen una capa muscular tan gruesa, pero sí tienen unos esfínteres precapilares, ¿sí? Que al dilatarse, digamos, dejan pasar el flujo hacia todos los capilares, y al cerrarse, como en este caso de acá, la sangre fluye a través de la metaarteriola hacia la vénula, y de esta forma no se intercambia o se reduce el intercambio entre los capilares, ¿sí? Esto es un mecanismo de regulación que va a depender de las necesidades del tejido. No están presentes en todos los tejidos, pero por ejemplo en los músculos sí están presentes, y es una forma de regular el flujo sanguíneo local. Y siguiendo con la descripción de las características principales de los vasos, tenemos a los capilares, que son los vasos más pequeños, ¿sí? Donde se va a realizar el fin último de la circulación, que va a ser el intercambio de sustancias con los tejidos, ¿sí? Con las células periféricas. Para esto, los capilares están especializados en favorecer o dejar pasar estas sustancias a través de sus paredes, ¿sí? Por lo tanto, su pared va a ser muy finita y está compuesta por una sola capa de células endoteliales, ¿sí? A menudo también tienen poros, pueden tener poros de mayor o menor tamaño según las necesidades del tejido, del órgano donde se encuentran los capilares, pero sí siempre van a tener una capa muy finita, ¿sí? Van a carecer de la capa muscular que tenían las arteriolas, que vimos recién. Y bueno, acá lo que se ve es esta forma esquemática. Esto es un capilar sistémico, ¿sí? Lo que está en rojo sería el extremo arterial, y el azul sería el extremo venoso, y se ve cómo pasan sustancias como el gas, los gases respiratorios, como el oxígeno, ¿sí? Que va a estar más concentrado del lado arterial del capilar, ¿sí? Por lo tanto va a pasar hacia las células, ¿sí? También va a pasar agua. Estos líquidos, el plasma se va a filtrar desde los capilares por diferencias de presiones, y de esta forma queda en el líquido intersticial y luego pasa a las células. También sustancias como glucosa, ¿sí? Pasan hacia los tejidos, y sustancias de desecho metabólico, como por ejemplo el dióxido de carbono, va a pasar desde las células hacia el sector venoso del capilar. Eso en el caso de un capilar sistémico. En el caso de un capilar en los alvéolos pulmonares, que sería este caso de acá, el oxígeno va a pasar desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar, ¿sí? Ya que va a favorecer su gradiente de presión, va a ser mayor en el alvéolo que en el capilar, por lo tanto pasa hacia el capilar, y esto sería un capilar sistémico, ¿sí? Al revés, el oxígeno pasa desde el capilar hacia las células en los tejidos. Bien, y los otros vasos sanguíneos son las venas, ¿sí? Las venas, a diferencia de las arterias, van a manejar presiones que son mucho más bajas, ¿sí? Por lo tanto, no necesitan tener una pared tan gruesa, tan muscular,
y de hecho sus paredes son menos fuertes y por lo tanto son más distensibles que las arterias. En promedio son 8 veces más distensibles que las arterias. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a un incremento dado de presión va a provocar un incremento 8 veces mayor de sangre, ¿sí?, en una vena que en una arteria. Además de ser muy distensibles, lo que hace que muestren una menor resistencia al flujo de sangre, las venas son más grandes que las arterias, ¿sí? Tienen mayor diámetro. Y esto hace que van a alojar una mayor cantidad de volumen sanguíneo, que es la propiedad que se conoce como capacitancia, ¿sí?, que son muy distensibles y además manejan volúmenes grandes. Por lo tanto, son conocidos como los vasos de capacitancia. De hecho, la mayor parte del volumen sanguíneo, ¿sí?, alrededor de un 64, un 65% de la volemia total está contenido en el sector venoso. ¿Sí? Esta función de reservorio venoso de las venas cumple una función importante, ¿sí?, dado que esta cantidad de sangre, al variarse, se varía la cantidad de sangre que retorna al corazón, ¿sí?, el retorno venoso a la aurícula izquierda, lo que se conoce como precarga, que vamos a ver después, y de esta forma, frente a necesidades del organismo, se puede variar lo que es el gasto cardíaco. Bueno, y por último, los vasos linfáticos, que están asociados siempre a los vasos circulatorios, ¿sí? Casi todos los tejidos tienen vasos linfáticos y estos cumplen una importante función, ya que van a estar recuperando desde el líquido intersticial el plasma que queda luego de la filtración desde el capilar, que pasa al líquido intersticial y luego pasa a las células. Este plasma, para que no se acumule en el líquido intersticial y se formen edemas, por ejemplo, este líquido es recuperado hacia el capilar linfático. Además, otras macromoléculas, como por ejemplo las proteínas o moléculas más grandes que se filtran, que no pueden ser recuperadas hacia los capilares sistémicos, son captadas por los capilares linfáticos y de esta forma se pueden recuperar a la sangre. Estos capilares linfáticos, ¿sí?, que están cerca de los capilares sistémicos, luego se van uniendo en vasos linfáticos de mayor calibre que terminan desembocando en el sistema venoso y de esta forma se recuperan estos constituyentes hacia la circulación sanguínea. Además, atraviesan en su paso hasta las venas los ganglios linfáticos y en estos ganglios la linfa es filtrada, ¿sí?, y, por ejemplo, sustancias extrañas como bacterias o microorganismos pueden ser atacados por macrófagos que se encuentran en los ganglios. Bueno, y ahora vamos a ver algunas características, ¿sí?, del aparato circulatorio. Una de ellas es una ley fundamental, es en cuanto a la superficie de sección de los vasos a medida que se ramifican, ¿sí?, en vasos de menor calibre. Tenemos los vasos más grandes, que son las arterias, ¿sí?, y las venas. Las arterias se van dividiendo, como ya vimos, en arterias medianas hasta las arteriolas más pequeñas. Si bien cada uno de estos vasos, a medida que se dividen, su diámetro va a ser menor, si nosotros sumamos la superficie transversal, ¿sí?, o sea, una sección transversal, si las ponemos todas, sumamos al mismo nivel, digamos, todas las arterias, todas las arteriolas,
A medida que se van dividiendo, la superficie de sección total aumenta. Eso para cada nivel, para cada sector, digamos. De modo que los vasos que son más pequeñitos, ¿sí?, que son los capilares, si bien cada capilar es muy chiquito, es minúsculo, su sección transversal, como son miles de millones, si los sumamos todas esas superficies de sección, vamos a tener el área más grande. Y eso es lo que vemos en esta representación de acá, ¿sí? El área transversal total en centímetros cuadrados para cada sector del árbol circulatorio, donde vemos que en el caso de los capilares y las vénulas son los que tienen el área de sección transversal más grande, ¿sí? Mientras que en las grandes arterias y las grandes venas, si bien un solo vaso, una vena grande es la que tiene mayor diámetro como vaso en sí, como es una sola, la superficie total va a ser menor. Bueno, otra característica de la circulación es, según el principio de continuidad, ¿sí?, que es una aplicación del principio de conservación de masas, dice que el volumen total de flujo debe ser el mismo en cada nivel de la arborización, ¿sí? Esto significa que el volumen de flujo o el caudal, ¿sí?, va a ser igual el caudal que fluye a nivel de las grandes arterias, que vemos acá, las arterias más pequeñas, a nivel de los capilares y que retorna por las venas al corazón, ¿sí? Ya que esto es porque la circulación es cerrada y no hay pérdida de líquido en el sistema, de forma que el caudal se mantiene. Bien, y como consecuencia de esto, tenemos que la velocidad, dado que el caudal se mantiene, este es siempre el mismo, la velocidad va a ser inversamente proporcional a la superficie de sección, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que como vimos recién, los vasos que tienen la superficie de sección mayor, como por ejemplo una arteria grande como la aorta, menor, perdón, al ser la superficie de sección más chica, la velocidad va a ser la más alta, ¿sí? Por ejemplo, la aorta es de alrededor de 20 centímetros por segundo, mientras que en los capilares, que eran los vasos que tenían la superficie de sección más grande, al aumentar esta, la velocidad de la sangre va a ser bien baja, ¿sí? Y bueno, esto es conveniente, ya que, como vimos en los capilares, es donde se va a dar el intercambio de nutrientes y desechos con los tejidos. Si la sangre pasara a una velocidad muy rápido, no sería suficiente, ¿sí?, para que este intercambio podría darse de forma adecuada. Bueno, y como consecuencia de esto, entonces, acá vemos cómo varía la velocidad, ¿sí?, en los distintos puntos del sistema. Como vemos, es como una imagen especular de la superficie de sección, ¿sí? Son inversamente proporcionales. De modo que cuando la superficie de sección es mayor, la velocidad es mínima. Bueno, y otra característica de la circulación es que la presión no va a ser la misma en todos los puntos del circuito, sino que vamos a tener variaciones. De hecho, vamos a tener un circuito de alta presión, ¿sí?, que sería a nivel del circuito sistémico en el sector arterial. Esta presión va a disminuir drásticamente a nivel de las arteriolas, ya que es el lugar donde se pone la mayor resistencia al flujo, y ya luego de los capilares sistémicos la sangre va a fluir a presiones bajas, ¿sí? En cuanto al circuito pulmonar, es un circuito enteramente de baja presión,
ya desde que la sangre sale del ventrículo derecho por las arterias pulmonares, la presión es muy baja, alrededor de 20 milímetros de mercurio, comparada con el circuito mayor o sistémico. Bien, si vemos, esta presión además no es continua, sino que vamos a tener una variación que es pulsátil, y esto se va a corresponder con la actividad del corazón, ¿sí? Cuando el corazón se contrae, algo que vamos a ver después, esa fase se llama la sístole cardíaca, vamos a tener las presiones más altas a nivel arterial, ¿sí? Alcanzando presiones de aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Esa sería la presión sistólica, y cuando el corazón está relajado durante la diástole, de alrededor de 80 milímetros de mercurio, sería la presión diastólica, ¿sí? El flujo a través de las arterias no se interrumpe, ¿sí? O sea, cuando el corazón está relajado, sino que sigue fluyendo, lo que pasa es que disminuye la presión. Bueno, esto es una forma esquemática simplemente para mostrar que el contenido de sangre en los vasos no es igual en todos los puntos del sistema, ¿sí? Sino que alrededor de un 85% de volumen total de sangre, ¿sí? Lo que se conoce como volemia, que es aproximadamente de 5 litros, se va a encontrar en el sector sistémico, en la circulación mayor, ¿sí? Mientras que un 15% va a estar en la circulación menor o pulmonar, y de hecho de este 85% en el sector sistémico, la mayor parte, ¿sí? Alrededor de un 65%, va a estar en el sector venoso, ¿sí? Mientras que el resto va a estar en el sector arterial. O sea, como ya dijimos, las venas entonces es donde se almacena la mayor parte de la volemia. Bien, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que va a ser sobre el ciclo cardíaco, el gasto cardíaco y su regulación. Bueno, el corazón está formado por 4 cámaras, ¿sí? 2 aurículas y 2 ventrículos, que a su vez funcionan como un corazón derecho, digamos una bomba derecha que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y un corazón izquierdo que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entre las aurículas y los ventrículos vamos a tener las válvulas, ¿sí? Válvulas auriculoventriculares. En el caso de aurícula ventrículo derecho, la válvula tricúspide, ¿sí? Y en el caso de el lado izquierdo, la válvula mitral. Estas válvulas van a cumplir una importante función para hacer que la sangre fluya desde las aurículas a los ventrículos y que no haya un flujo retrógrado desde los ventrículos a las aurículas, ¿sí? Estas válvulas corresponden a movimientos, son movimientos pasivos que se van a dar desde la cámara donde la presión es mayor, se va a abrir hacia el lado de la cámara donde la presión es menor. Y cuando se supera la presión en la otra cámara, se cierran. Y las otras 2 válvulas son las válvulas que van a estar entre los ventrículos y las arterias, la válvula pulmonar en el caso del ventrículo derecho y la válvula aórtica en el caso del ventrículo izquierdo y la aorta. Al igual que las válvulas auriculares, estas válvulas auriculoventriculares, perdón, estas válvulas van a ser importantes para evitar el flujo retrógrado desde las grandes arterias hacia los ventrículos cuando la sangre es expulsada del corazón. Bueno, en cuanto a las propiedades del miocardio, está formado por tejido muscular de tipo estriado, ¿sí? Similar al músculo esquelético, ya que tiene filamentos de actina y miosina que interactúan entre sí para causar la contracción.
además, como particularidad, entre los miocitos tienen estos discos intercalados, ¿sí? Que lo que hacen es comunicar varias células entre sí y de esta forma formar lo que se conoce como un sinsitio funcional. Quiere decir que en estos discos intercalados hay uniones que son comunicantes, del tipo como las uniones gap, a través de las cuales van a pasar iones y de esta forma la despolarización de una célula es transmitida de forma muy rápida a todas las células acopladas, causando entonces que se activen todas a la vez. Y además del miocardio inespecífico, que serían los miocitos de función contráctil, ¿sí? De estas células musculares que se contraen, vamos a tener células especializadas o conocidas como miocardio específico, que son células que están especializadas en generar impulsos eléctricos, así como conducir estos impulsos. De modo que entonces el músculo cardíaco va a cumplir con las 4 propiedades de automatismo, conductividad, excitabilidad y contractilidad. ¿Qué es el automatismo? Es esa propiedad de las células de despolarizarse de forma espontánea y de esta forma generar potenciales de acción, ¿sí? Independientemente de estímulos externos que pueden modularlo. Estas células, con esta propiedad entonces de despolarización espontánea, se conocen como células marcapaso, ¿sí? Y en el corazón, el marcapaso primario, digamos, que es el que va a estar marcando el ritmo del ciclo cardíaco, son células que están agrupadas en lo que se conoce como el nódulo sinusal, ¿sí? Este nódulo sinusal está situado en la aurícula derecha, próximo a las desembocaduras de la vena cava superior. Bueno, una vez entonces que estas células marcapaso del nódulo sinusal o nódulo sinoauricular, también es llamado, se despolariza, este impulso es transmitido, conducido a través de vías específicas de conducción. Vamos a tener haces de fibras conductoras que son interauriculares, ¿sí? Que van a transmitir el estímulo de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y una vía de conducción que es internodal, que va del nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo aurículo-ventricular también está formado de células marcapaso que tienen la capacidad de despolarizarse espontáneamente, pero como lo hacen a una frecuencia más lenta, es el nódulo sinusal el marcapaso primario que va a estar marcando la frecuencia de contracción. Este nódulo auricular es importante porque acá esta vía de conducción es un poco más lenta, lo que hace que se retrase un poco el estímulo entre las aurículas y los ventrículos, ya que el sinsitio de los miocitos auriculares no están conectados con los ventriculares, ¿sí? Ya que hay tejido fibroso entre aurículas y ventrículos. La vía que tiene por la cual alcanza el impulso las aurículas a los ventrículos es a través de este nódulo auriculoventricular. De él se van a dividir ramas, ¿sí? Que se conocen como el haz de His, una rama que va hacia el ventrículo derecho y otra que va hacia el ventrículo izquierdo, y por último de estas salen fibras de conducción que son bien rápidas, que son las fibras de Purkinje, ¿sí? Estas son las encargadas de hacer que el impulso viaje rápidamente a través de todos los miocitos ventriculares. De modo que entonces a través de estas vías de conducción que son especializadas y que son específicas, se logra que las cámaras del corazón se contraigan de forma alternada, ¿sí? O
sea, primero surgiendo el estímulo en el nódulo sinusal, luego se transmite a través de todo el músculo auricular, de la aurícula derecha a la izquierda. Luego hay un leve retraso entre aurículas y ventrículos. Y por último, se contraen los ventrículos cuando las aurículas ya están relajadas, ¿sí? Esta secuencia es importante para el correcto funcionamiento del corazón como bomba. Bueno, y este impulso eléctrico es lo que se conoce como el potencial de acción cardíaco, ¿sí? Al igual que el potencial de acción en las neuronas, el potencial de acción en los miocitos cardíacos va a ser el resultado de cambios en la permeabilidad de la membrana a distintos iones que van a modificar el potencial de membrana de estas células. Vamos a tener de dos tipos principales, los que se conocen como de respuesta lenta, que son los potenciales de acción que van a estar en las células marcapaso, ¿sí? Que son las que van a estar generando estos potenciales, y luego los de respuesta rápida, que son los de los miocitos contráctiles, tanto de las aurículas como de los ventrículos, así como de las vías de conducción especializadas. Bueno, este es un típico potencial de acción cardíaco de respuesta rápida, ¿sí? Es un potencial que es de larga duración, dura alrededor de 250 milisegundos, que es muy largo comparado con un potencial de acción neuronal o de músculo esquelético. Y en esta forma típica se pueden distinguir 5 fases. Partiendo desde un potencial de membrana en reposo, que es negativo, que es de alrededor de menos 85 milivolts, al llegar un estímulo se van a abrir canales de sodio, voltaje dependientes, que son los responsables de esta rápida despolarización, ¿sí? De esta pendiente pronunciada, que es lo que se conoce como la fase 0. Luego de esta fase 0 hay un pequeño piquito, que es una repolarización, ¿sí? Que se debe a la salida de potasio, que dura poco tiempo, lo que se conoce como fase 1, y luego tenemos esta fase 2 o fase de meseta, que es la característica de este potencial de acción cardíaco, que va a estar dada sobre todo por los canales de calcio tipo L, ¿sí? Que se van a abrir en respuesta al cambio de voltaje, y como tienen una activación que es lenta y permanecen varios milisegundos abiertos, son los principales responsables de que se prolongue esta despolarización durante esta meseta. También va a estar ingresando sodio por canales de sodio lentos, ¿sí? Y va a estar saliendo potasio. Una vez que estos canales se van a inactivar, ¿sí? Ahí la membrana comienza a repolarizarse, y el principal responsable de que vuelva a su potencial negativo es la salida de canales de potasio por canales de potasio. Hay varios tipos de canales de potasio, no importa el detalle, sino que sepan que es por la salida del potasio que se retorna hacia el potencial de reposo de membrana negativo, ¿sí? Que es lo que se conoce como la fase 4, el potencial de reposo. Y como mencionamos antes, tenemos dos tipos principales de potencial de acción cardíaco. El de respuesta rápida, que es la forma que vimos recién, con sus 5 fases, que serían estos de acá que encontramos en los miocitos que son contráctiles, tanto de las aurículas, los ventrículos, como en las fibras especializadas de conducción. Y el otro tipo, que es el de respuesta lenta, son los que vamos a encontrar en las células marcapaso, ¿sí? Del nódulo sinusal y el aurículo ventricular. Serían estos de acá, que tienen una forma parecida. Si vemos, es distinta la forma, el de respuesta rápida. La principal diferencia es que la despolarización no es rápida, sino que es lenta, ¿sí?
esta fase de acá, el potencial de reposo no es estable, sino que se va despolarizando lentamente, ¿sí? Lo que se conoce como despolarización espontánea, diastólica, que es eso que le da la propiedad de potencial marcapaso, ¿sí? Que espontáneamente comienza a despolarizarse hasta que se alcanza el umbral y se dispara el potencial de acción. Bien, esta diferencia es debido a los canales que son distintos, no son canales rápidos de sodio, sino que hay unos canales de calcio que son más lentos, que son la principal diferencia de que esta despolarización sea de forma más lenta. Además, no tienen esta fase de meseta pronunciada, ¿sí? Y esto se debe a que estas células están especializadas en generar potenciales de acción y no tanto en contraerse, ¿sí? Por lo tanto, no necesitan que ingrese calcio en esa fase de meseta, lo cual es importante para el proceso de contracción. Bueno, y este calcio que ingresa a la célula entonces, durante esta fase de meseta del potencial de acción, va a hacer que se libere más calcio que está almacenado en el retículo sarcoplásmico, aumentando varias veces la concentración de calcio intracelular. Este calcio va a estar mediando entonces el acoplamiento entre este proceso de excitación y contracción. Se va a unir a una proteína específica, a la troponina C, que al unirse el calcio a esta proteína, esta va a interaccionar con los filamentos de actina y miosina del sarcómero, ¿sí? De esta forma activándolo para que esto se acorte, se contraiga y de esta forma se genere el acortamiento de la célula muscular. ¿Sí? Lo que vemos acá es cómo se da este acoplamiento, ¿sí? Acá tenemos, este sería el potencial de acción, ¿sí? Que dura alrededor de 200 milisegundos, como dijimos. Esta sería, lo que está en azul, la corriente de calcio intracelular, ¿sí? La concentración de calcio intracelular, perdón, cómo se ve que va aumentando progresivamente desde que se genera el potencial de acción, ¿sí? Y unos segundos después de retardo, la respuesta contráctil de la célula, que acá se muestra como un aumento de tensión, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la actividad eléctrica y luego la actividad mecánica en unos milisegundos de retraso. Bueno, y pasando entonces a lo que sucede durante el ciclo cardíaco, podríamos decir que este puede definirse como los fenómenos que suceden entre un latido y el siguiente, ¿sí? Como ya dijimos, el comienzo del ciclo va a estar dado por la despolarización de las células marcapaso del nódulo sinusal, ¿sí? Esto va a hacer que se despolaricen las aurículas y se contraigan, y luego se despolaricen los ventrículos y se contraigan. Como ya dijimos, esto tiene que darse de forma alternada. De modo que, entonces, primero las aurículas se van a llenar de sangre, ¿sí? Que van a recibir el retorno venoso. Esa sangre, cuando aumenta la presión dentro de la aurícula, va a hacer que se abran las válvulas auriculoventriculares. De esta forma, los ventrículos comienzan a llenarse, ¿sí? La mayor parte del llenado se da cuando las aurículas están relajadas, y el último tercio llenado es cuando las aurículas se contraen, ¿sí? Lo que se conoce como la patada auricular, y de esa forma los ventrículos terminan de llenarse, ¿sí? Una vez que se llenan, se cierran las válvulas auriculoventriculares y ahí el ventrículo comienza a contraerse. Los fenómenos que suceden cuando los ventrículos están relajados es lo que se conoce como diástole,
¿sí? Que es la relajación. Cuando los ventrículos comienzan a contraerse, ahí comienza la fase de sístole, ¿sí? O contracción. Y bueno, primero vamos a tener una fase de contracción que es isovolumétrica, en la cual se llama así porque el volumen en el ventrículo no cambia, y eso se debe a que tanto la válvula auriculoventricular como la válvula aórtica y pulmonar están cerradas, y estas válvulas se van a abrir cuando el ventrículo genere tanta tensión que aumente, sobrepase la presión en las arterias, y de esta forma se abra el caso de la válvula aórtica si hablamos del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y ahí va a comenzar la fase de expulsión, que también es durante la sístole. El ventrículo continúa contrayéndose aún más para terminar de expulsar la sangre. Una vez que la sangre es bombeada fuera del ventrículo, se va a cerrar la válvula aórtica, en el caso del ventrículo izquierdo, y ahí el ventrículo comienza a relajarse, ¿sí? Dando lugar a una nueva diástole y un nuevo ciclo cardíaco. Bueno, y según estos acontecimientos que mencionaba recién, podemos dividir entonces al ciclo en 4 fases. 2 que se van a dar durante la diástole, ¿sí? Que son la relajación isovolumétrica y el llenado ventricular. Para esto nos vamos a basar solo lo que sucede en el ventrículo. Y de hecho, la gráfica que vemos acá, la curva, es para el ventrículo izquierdo. Y luego tenemos 2 fases durante la sístole, que son la contracción isovolumétrica y la fase de expulsión o eyección. Bien, lo que vemos acá es lo que se conoce como el bucle de presión-volumen, y lo que muestra es cómo varía la presión en milímetros de mercurio intraventricular en función del volumen de sangre dentro del ventrículo. Bien, esto, por ejemplo, si lo empezamos a ver desde acá, desde la fase A, ¿sí? Que sería la fase de relajación isovolumétrica, esto es como que el ciclo iría así, digamos. La secuencia de acontecimientos es A, B, C y D. Entonces, comenzamos durante la diástole con la relajación isovolumétrica, que sería de acá a acá, que lo que sucede es que disminuye la presión dentro del ventrículo, ¿sí? Desde la presión, las presiones máximas que se alcanzan hasta las presiones mínimas, y el volumen no cambia, como vemos acá. En esta fase el volumen permanece en 25 mililitros, de sangre, y esto es porque ambas válvulas están cerradas mientras el ventrículo está relajándose. En este punto de acá es cuando se abre la válvula auriculoventricular y comienza la fase de llenado del ventrículo, que sería esta fase de acá, de B, ¿sí? Como vemos, el volumen entonces dentro del ventrículo va a aumentar desde estos 25 mililitros, que eran los que habían quedado del ciclo anterior, hasta aproximadamente unos 100 mililitros. O sea que se llena durante una fase de llenado en 75 mililitros, es aproximadamente la cantidad de sangre que ingresa desde la aurícula al ventrículo. Hasta acá entonces continúa la diástole porque la presión dentro del ventrículo permanece baja, ya que la sangre viene fluyendo desde la aurícula al ventrículo simplemente por diferencia de presión, porque al comenzar la fase de llenado, la presión en el ventrículo era tan baja que al llenarse las aurículas de sangre, la presión en la aurícula es mayor que el ventrículo. Esto hace que se abra la válvula y por lo tanto que el ventrículo se llene. En este punto de acá, entonces, se va a cerrar la válvula auriculoventricular porque ahora el ventrículo está lleno de sangre y por lo tanto la presión en el ventrículo va a ser mayor que en la aurícula. En este punto entonces se cierra la válvula auriculoventricular y comienza la sístole,
Quiere decir, el ventrículo, ese músculo va a empezar a contraerse y por lo tanto va a aumentar la presión dentro del ventrículo, que sería esta fase de acá a acá, la fase C. La primera fase de la sístole, entonces, como tenemos las válvulas cerradas y la presión empieza a aumentar, es la fase de contracción y por lo tanto es isovolumétrica porque mientras ambas válvulas están cerradas, el volumen dentro del ventrículo no cambia, o sea que va a permanecer en 100 mililitros aproximadamente. Sin embargo, lo que sí va a aumentar mucho va a ser la presión, ¿sí? A causa de la contracción. La presión va a subir por arriba de los 90-95 milímetros de mercurio y cuando se supera la presión en la aorta es que se va a abrir la válvula aórtica en este punto de acá y por lo tanto ahora el volumen va a empezar a disminuir porque se va a dar la fase de expulsión de sangre, la eyección, que sería esta fase de acá. Durante la expulsión la presión dentro del ventrículo permanece alta porque continúa la sístole y el ventrículo continúa contrayéndose, porque luego de abrir la válvula aórtica tiene que continuar ejerciendo fuerza para que la sangre pueda moverse y ser expulsada a través de la arteria, ¿sí? Que sería esta fase de acá, la D. A medida que la sangre entonces empieza a salir, tenemos esta que es el volumen sistólico, que es lo que se va a eyectar en cada contracción, ¿sí? Que es de alrededor de unos 75 mililitros. Y en este punto, cuando la sangre sale del ventrículo, la presión va a disminuir, va a ser mayor en la aorta y eso va a causar que la válvula aórtica se cierre, que es este punto de acá, ¿sí? En el cual ahora el ventrículo comienza a relajarse y va a comenzar un nuevo ciclo a partir de la diástole, ¿sí? Y volvemos acá, a la fase A, en la cual el ventrículo se relaja y luego comienza a llenarse. Bueno, acá se muestra otra representación de los acontecimientos que suceden durante el ciclo, ¿sí? En este caso en función del tiempo. Y tenemos diversos fenómenos cómo están relacionados. Lo que vemos en azul sería la presión ventricular, ¿sí? Lo que está en rojo es el volumen sanguíneo en el ventrículo. Esto de acá en azul es la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Medida en el electrocardiograma y nos sirve para ver cómo se relaciona la actividad eléctrica que está previa, ¿sí? Esto se corresponde con la despolarización. Este complejo QRS que vemos en el electrocardiograma está asociado con la despolarización del ventrículo y como vemos es previo a la contracción, ¿sí? Actividad eléctrica previa a la actividad mecánica y también tenemos cómo se relaciona el fonocardiograma, que serían los ruidos cardíacos que están asociados a cuando se cierran las válvulas, ¿sí? En este caso el primer ruido cardíaco es cuando se cierra la válvula auriculoventricular y el segundo cuando se cierra la válvula aórtica. De modo que podemos identificar las 4 fases del ciclo, ¿sí? Según los cambios en la presión y el volumen. También podemos ver que a lo largo del tiempo las fases de contracción isovolumétrica y de relajación isovolumétrica son cortitas, ¿sí? Duran muy poco tiempo en relación con la fase de llenado ventricular, que es la fase más larga, ¿sí? Que se da durante la diástole, y la fase de eyección, que también es un poco más larga que las de las isovolumétricas, pero más corta que la fase de llenado. Y una forma de evaluar la función ventricular sería a través de la medida de lo que se conoce como el gasto cardíaco o el volumen minuto. Esto va a estar determinado, el gasto cardíaco, entonces,
por el volumen sistólico, que es el volumen de sangre que eyecta el ventrículo con cada contracción, por la frecuencia cardíaca, que va a ser el número de veces que se contrae por minuto, ¿sí? Que esto va a estar dado por la frecuencia del marcapaso, que va a ser el que va a estar marcando el ritmo. De modo que en un promedio, en condiciones normales, habíamos dicho que el volumen sistólico es de alrededor de unos 70-75 mililitros y la frecuencia cardíaca en reposo alrededor de unos 70 latidos por minuto. Tenemos un gasto cardíaco promedio de 5 litros por minuto aproximadamente. Dentro de los principales determinantes del gasto cardíaco vamos a tener que el volumen sistólico se va a ver afectado por la precarga, la poscarga y el inotropismo, mientras que la frecuencia cardíaca va a estar afectada por la frecuencia que marca el marcapaso. Bueno, ¿y qué sería la precarga? Podemos decir que es que está determinada por la longitud inicial de las fibras musculares previas a su contracción. O sea, en estado de reposo, al final de diástole, qué tan estirado de alguna forma está ese músculo ventricular sería un sinónimo de la precarga. Equivalentes de la precarga son el volumen diastólico final o la presión de final de diástole. También se le llama el volumen telediastólico, ¿sí? Que es la cantidad de sangre que ingresa al ventrículo durante la diástole antes de la contracción. De modo que va a depender directamente del retorno venoso que ingresa a la aurícula, ¿sí? por las venas cavas, en el caso del ventrículo izquierdo, y que por lo tanto va a pasar al ventrículo. ¿Y de qué forma afecta la precarga al gasto cardíaco? Bueno, a través de lo que se conoce como la regulación intrínseca o el mecanismo de Frank-Starling, que indica que frente a un aumento de la precarga, el ventrículo va a contraerse con más fuerza y de esta forma va a aumentar el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco. Este es un mecanismo de adaptación que tiene el corazón para poder adaptarse a volúmenes mayores de flujo sanguíneo, ¿sí? De modo que al distenderse más el músculo cardíaco frente a un mayor llenado por un aumento de la precarga, puede ejercer más fuerza de contracción para aumentar de esta forma el volumen sistólico y poder eyectar el aumento de sangre que le llegó, digamos. Esto se da dentro de ciertos límites fisiológicos y el mecanismo sería que al estar más estirada la fibra muscular, el deslizamiento de los filamentos de miosina con los de actina es más eficiente y se genera mayor fuerza. ¿Sí? Ese sería el mecanismo fisiológico. Pero como decía, eso dentro de cierto rango. Y lo que vemos en las curvas de acá, entonces, es el gasto cardíaco en litros por minuto en función de la presión auricular, ¿sí? Que esto sería como un sinónimo de la precarga. Y vemos que al aumentar la presión auricular, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? A mayor precarga, mayor gasto. Bueno, y la poscarga, en cambio, es esa fuerza que se le imponen a los miocitos que se contraen y que deben vencer para poder expulsar la sangre. ¿Sí? Como sinónimo de poscarga, se puede utilizar la presión arterial, la presión aórtica, más precisamente,
que sería la fuerza opositora al ventrículo izquierdo para la expulsión de la sangre. ¿Y de qué forma afecta la poscarga al gasto cardíaco? Bueno, dado que es la fuerza que se le opone al ventrículo para la eyección de la sangre, ¿sí? Tenemos que, frente a aumentos de la poscarga, que sería si nos paramos en esta línea de acá vemos cómo varía el volumen sistólico en función de la presión diastólica final, ¿sí? Que sería precarga, como vimos que al aumentar la precarga, aumenta el volumen sistólico. Esta sería una situación control. Pero, ¿qué pasa con esta curva frente a un aumento de la poscarga? ¿Sí? Por ejemplo, un aumento en la presión arterial que va a ejercer mayor resistencia para la expulsión de la sangre. Al aumentar la poscarga, lo que va a hacer es que para la misma precarga, digamos, para la misma presión diastólica final, como se le impone mayor fuerza al ventrículo para la eyección de sangre, el volumen sistólico va a ser menor. ¿Sí? O sea, haciendo la misma fuerza, el ventrículo frente a un aumento de la poscarga va a eyectar menos sangre y por lo tanto, al disminuir el volumen sistólico, el gasto cardíaco también disminuye. Lo opuesto sucede frente a una disminución de la poscarga, que sería este caso de acá. Por ejemplo, hay una disminución en la resistencia vascular periférica, lo que hace que disminuya la presión arterial y por lo tanto la presión en la aorta. Por lo tanto, al contraerse el ventrículo, con la misma fuerza de contracción de un estado control, al disminuir la poscarga, el volumen sistólico va a ser mayor, ¿sí? O sea, como se le opone menos fuerza, digamos, a la salida del ventrículo, el volumen de sangre eyectado aumenta, que es este caso de acá. Por lo tanto, va a aumentar el gasto cardíaco. Bueno, y el otro determinante importante del gasto va a ser el inotropismo o contractilidad. Y este se refiere a la capacidad intrínseca que tiene el músculo cardíaco para contraerse y generar fuerza, independientemente de la precarga y la poscarga. ¿Sí? Este estado inotrópico o de fuerza de contracción se va a relacionar directamente con la disponibilidad de calcio intracelular en el miocito, ¿sí? Ya que el calcio va a estar catalizando el deslizamiento de los filamentos de miosina y actina y de esta forma el acortamiento del sarcómero, ¿sí? Y la generación de fuerza del músculo. El estado inotrópico es uno de los puntos de regulación del sistema nervioso autónomo, como vamos a ver, y lo hace a través de la modulación de la disponibilidad de calcio. ¿De qué forma va a afectar el inotropismo al gasto cardíaco? Ya que está directamente relacionado con la fuerza de contracción, un estado inotrópico positivo, ¿sí? O sea, de mayor contractilidad, va a estar causando un aumento del volumen sistólico y por lo tanto un aumento del gasto cardíaco, y lo opuesto, frente a una disminución de la contractilidad, va a tener como resultado una disminución del gasto. Bueno, resumiendo entonces lo que vimos hasta ahora, de los principales determinantes del gasto cardíaco, una disminución en el gasto puede deberse a una disminución de la precarga, ¿sí? Un aumento de la poscarga o una disminución del inotropismo. Y un aumento del gasto cardíaco puede ser consecuencia de un aumento de la precarga, de una disminución de la poscarga y de un aumento del inotropismo. Bueno, en cuanto a la regulación extrínseca, tenemos al sistema nervioso autónomo como principal regulador del corazón. Ambas divisiones, por un lado, el sistema nervioso simpático, ¿sí? A través de las aferencias que llevan por los nervios simpáticos, van a estar inervando tanto las aurículas como los ventrículos, y
el sistema parasimpático a través de los nervios vagos. Vamos a tener un vago derecho y un vago izquierdo que van a estar afectando la actividad del corazón. Dado que estos nervios vagos van a inervar más las aurículas que los ventrículos, el efecto del sistema nervioso parasimpático va a ser mayor a través de la regulación auricular y específicamente del nódulo sinusal, de modo que va a tener más efecto en la frecuencia cardíaca que en la contracción del músculo ventricular, simplemente porque la inervación es mayor en las aurículas que en los ventrículos. Es importante igual recalcar que en ambos sistemas están activos en reposo, ¿sí? El corazón siempre está bajo influencia tanto de un tono simpático como de un tono parasimpático. Bueno, los efectos del sistema nervioso simpático van a estar mediados por la noradrenalina, que es el principal neurotransmisor liberado de los nervios simpáticos, y la adrenalina liberada desde la médula suprarrenal. Estos mediadores simpáticos van a ejercer su función en el corazón a través de receptores beta 1, principalmente, que son los que predominan a nivel cardíaco. ¿Y cuáles son los efectos del simpático? Bueno, por un lado, van a aumentar el cronotropismo, ¿sí? Esto es un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Esto cómo lo logran? Modificando el potencial de membrana de las células marcapaso, esas que tenían el potencial de acción que era de respuesta lenta, que habíamos visto, que tenían una despolarización diastólica que es lenta y que es espontánea, ¿sí? Lo que van a hacer, van a aumentar la pendiente de despolarización, haciendo que esa despolarización sea más rápida, ¿sí? Esto lo logran modificando las corrientes principales que son las responsables de esa despolarización, que son corrientes de calcio y de sodio también. De esta forma, entonces, el efecto es que la pendiente se hace mayor, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo entre una despolarización y la siguiente es más corto y de esta forma se aumenta la frecuencia cardíaca. Otro de los efectos es un efecto inotrópico positivo. Esto es que va a aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Y esto lo logra aumentando el calcio intracelular, ¿sí? Ya sea el calcio que ingresa a la célula, así como el calcio que está almacenado en el retículo sarcoplásmico dentro del miocito. En ambos casos el resultado final es que se va a ver incrementada la concentración de calcio y esto va a hacer que la fuerza de contracción sea mayor. Y también otro efecto es que van a estar aumentando la velocidad de conducción. Esto es en esas fibras especializadas para la conducción, ¿sí? Tanto del impulso que iba desde las aurículas a los ventrículos, así como en los haces de fibras de conducción ventriculares. Esta propiedad se conoce como dromotropismo, ¿sí? Y es la velocidad de conducción del impulso. Y el sistema nervioso parasimpático va a ejercer su acción a través de su mediador, que es la acetilcolina, ¿sí? Y los efectos cardíacos son a través de receptores de tipo muscarínicos, ¿sí? Específicamente M2. Los efectos de la acetilcolina en el corazón van a ser una disminución del cronotropismo, ¿sí? Esto es, van a estar afectando la frecuencia cardíaca, también modificando el potencial de membrana de las células marcapaso. En este caso van a hacer lo opuesto que el simpático, ¿sí? Para disminuir la frecuencia cardíaca, lo que hace la acetilcolina es hiperpolarizar a las células marcapaso, o sea que su potencial de reposo sea más negativo, y esto lo logran modificando una corriente de potasio, que es de un canal de potasio que es específicamente modulado por acetilcolina. De este modo sale más potasio de la célula, ¿sí? En condición de reposo, por lo tanto el potencial es más negativo y está más lejos
la célula de alcanzar el umbral para disparar un potencial de acción, digamos. De esta forma, aumenta el tiempo entre potenciales de acción y se reduce la frecuencia cardíaca. También la acetilcolina va a estar disminuyendo la fuerza de contracción, un efecto inotrópico negativo, y esto lo hace disminuyendo la concentración de calcio, ¿sí? Disminuyendo la cantidad de calcio que ingresa a la célula. Y por último también va a estar afectando la velocidad de conducción, ¿sí? en esas fibras de conducción, y esto también lo logra a través de una modificación del potencial de membrana de esas células conductoras que se van a ver más hiperpolarizadas y por lo tanto van a llevar más tiempo en alcanzar el potencial de acción, y de esa forma se reduce la velocidad de conducción. Y aquí terminamos con estas clases. Les dejo la bibliografía recomendada para estos temas.